Y así nos adentramos en lo que consideramos el primer eslabón de esta cadena, ¿no? De esta cadena de sexo, género, deseo. Y para eso vamos a tomar a una de las autoras de la teoría queer, de esta tercera ola del movimiento de feministas, del feminismo de la otredad o la disidencia, que justamente plantea una diferencia con el feminismo de la diferencia. Porque el feminismo de la diferencia estaba dado por mujeres teóricas de la ciencia, académicas, blancas, heterosexuales, que sostenían que los derechos de la mujer, pero determinado tipo de mujer. Dentro del movimiento mismo de mujeres se pensaba que había un montón de otras mujeres a las cuales no les estaba hablando. Por ejemplo, qué pasaba con las mujeres negras o con las mujeres o con el movimiento de mujeres chicanas o afrodescendientes, obreras y particularmente con mujeres lesbianas y trans. Justamente cuando este feminismo de la tercera ola se empieza a visibilizar es en un congreso de mujeres en los cuales aparecen un grupo de lesbianas bajo la consigna de somos mujeres lesbianas y que luchaban por una visibilización a la cual no estaban no se les estaba permitido dentro del movimiento feminista. Hay varios videos al respecto, bueno, hay algunos documentales en Netflix también acerca de los movimientos feministas, les invito a verles. Y particularmente me gustaría volver con Judith Butler, que en el año 1990 escribe El género en disputa y empieza a teorizar el sistema la cadena género, identidad, poder, como una estructura con eslabones rígidos en la cual se imprime que la genitalidad es el destino, que si vos nacés con genitales de macho vas a devenir en un género masculino y se presume una heterosexualidad obligatoria, ¿no? Que te va a gustar el género opuesto. Lo mismo con las mujeres. Si una persona nace con genitales de hembra, necesariamente deviene en un género femenino, se imprime culturalmente, decían las feministas de la segunda ola, un género femenino y va a devenir en una heterosexualidad obligatoria. Te van a gustar las personas del género contrario. Entonces se empieza a pensar de qué manera este tipo de construcción del género, como que se planteaba en la segunda ola, no solamente se construye solamente el género, sino hasta qué punto la noción más biológica, natural y biológica, natural y biológica del sexo es también una construcción social. Para eso, durante más de un siglo, desde la medicina se habló del sexo sin siquiera nombrárselo. Cuando una persona nacía, ¿cuál era el primer método por el cual se corroboraba si era hombre o mujer? Era a través de la visualización de los genitales. Hoy incluso es el papel del médico el que registra y el que legitima la sexualidad o el sexo anatómico que tiene una persona a través de la visualización. Después aparecieron otro tipo de técnicas, particularmente lo que es los estudios cromosomáticos. Si nacías con cromosomas XY eras varón, si nacías con cromosomas XX eras mujer, y luego también lo que eran los estudios hormonales. Si tenías mayor cantidad de testosterona eras un varón, y si tenías mayor cantidad de estrógenos y progesterona eras una mujer. Entonces hay tres formas de distinguir la cuestión más anatómica de la sexualidad, ya sea la genitalidad, lo cromosómico y lo hormonal. Con respecto a esto, a mediados del siglo XX, se empiezan a hacer algunos estudios justamente luego de la Segunda Guerra Mundial. La ONU plantea que quería desechar la noción de raza por los estragos que había causado en la Alemania nazi y que seguían estando presentes en Estados Unidos y en Sudáfrica bajo lo que es el apartheid, ¿no? Entonces, lo que hace la ONU o este grupo de especialistas de Naciones Unidas es hablar con genetistas para ver si había algo en los genes que presumiera la superioridad de una raza por sobre otra. Obviamente quedaron en consideración de que
Lo que comparten, lo que los hombres tienen en común es mucho mayor que las características que no comparten, y es igualmente cierto que esas características comunes son mucho más importantes de las que las difieren. Entonces, a mediados de los años 70, se juntaron otro grupo de genetistas para establecer justamente el hecho femenino, a ver si había algo en el genoma humano que permitiera hacer una diferencia sustancial y radical entre hombres y mujeres, y que eso justificara la prolongada superioridad tanto emocional como intelectual de los varones por sobre las mujeres, y no encontraron tampoco muchas diferencias, y que estas pocas diferencias que había entre hombres y mujeres eran en gran medida diseñadas por la cultura.